Tenemos contacto con el congresista Carlos Anderson, que se halla en el Congreso de la República, puesto que se está llevando a cabo una sesión plenaria ahí, dedicada justamente a la aprobación del presupuesto general para el próximo año. Él es un economista, tiene una palabra importante que decir. Le vamos a preguntar sobre ese tema después, pero naturalmente antes, y naturalmente saludándolo, muy buenas noches, señor Carlos Anderson. Queremos conocer su opinión sobre la presentación que finalmente se ha llevado a cabo hoy de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. ¿Qué reacciones le suscita a usted la presentación después de todo este largo proceso de elaboración en el que participó usted de una manera eminente, de búsqueda de firmas y de preparación de la opinión pública para ella, porque usted figura entre los primeros que la promovió, insistiendo en que no se trataba de presentarla sin más y fuera de contexto, sino hacerla de una manera argumentada para poder conseguir votos más allá de la mayoría natural de esa moción? ¿Con qué ánimo se halla usted ahora que las cosas están consumadas? A ver, yo voy con el ánimo que siempre tengo, que es un ánimo optimista, pero también es un ánimo con los pies sobre la tierra. Estamos efectivamente trabajando, creo yo que ha habido un cambio fundamental en la forma de mirar, creo yo, la política por parte de algunos grupos oficialistas que ya en privado nos dicen que sí, pues, o sea, las cosas ya no pueden seguir así, el país no puede seguir estando paralizado, ya no tienen cómo defender al presidente, y para ellos creo que la gota que ha rebasado el vaso ha sido el nombramiento de la señora Betsy Chávez como primera ministra, y además también la contratación, digamos, de Aníbal Torres como asesor. En palabra de ellos, ¿no? Voy a citarlas de memoria, no puedo decir el nombre, pero un muy importante dirigente de ese sector oficialista dice, hay un límite, no, esa no era la palabra, era una especie de, ya sé, hay límites de resistencia o hay puntos de resistencia, y ese punto de resistencia ya se venció. Ya se venció. De manera que usted cree que además de los 67 que han firmado ya, lleguen a los 87, esta vez gracias a votos de las bancadas oficialistas. Es decir, sea de miembros de Perú Libre propiamente tal, o de las otras 3 o 4 bancadas que son decisiones de Perú Libre. Bueno, la verdad es que no voy a ir al detalle de esto, porque sería, digamos, violar un poco el ánimo de confidencialidad con la que hemos tenido conversaciones, tanto yo como otros congresistas, que estamos tratando de que el Perú esté primero antes que cualquier otra consideración. Así que no, basta con que te diga que son del ámbito oficialista, ¿no? De acuerdo. Nos ha dicho, sin embargo, algo muy importante, que hay circunstancias nuevas. Ya ha mencionado 2. El nombramiento de Betsy Chávez como primera ministra, que es una persona que había sido censurada por el Congreso, hay que recordarlo, y la contratación de Aníbal Torres, que pasa de ser primer ministro a ser asesor de la PCM. ¿Por qué estas 2 decisiones habrían afectado de esta manera a sus colegas del mundo oficialista? Bueno, creo que en el caso de la señora Betsy Chávez, pues, recuerda que ella fue censurada incluso con votos oficialistas, ¿no? Y en el caso del señor Aníbal Torres, porque había ya un sentimiento de hartazgo, porque claro, al fin y al cabo ellos son nuestros colegas, y escuchar todo el tiempo pues, los ataques al Congreso, y cuando se tratan de ataques genéricos, son ataques a todos finalmente, ¿no? O sea, todos estamos en el mismo bote, a todos nos dicen corruptos, a todos nos dicen incapaces, a todos nos dicen obstruccionistas, etcétera. Así que había mucho cansancio, mucho hartazgo. Pero al ver que, sí, sale del premierato con la excusa, por supuesto, de que había una negación fáctica, y al día siguiente está como asesor, es una burla, y así lo ven, como una burla, ¿no? ¿Y qué influencia ha podido tener el hecho de que se abra la posibilidad de que en reemplazo de Pedro Torres, de Pedro Castillo, perdón por el lapsus, que se imagina usted por qué lo he cometido, en vez de Pedro Castillo acceder a la presidencia, Dina Boluarte?
Bueno, mira, también nuevamente voy a violar un poco la confidencialidad sin decir nombres, pero lo que nos han dicho algunos es dos puntos. Uno es la continuidad constitucional, tal y como manda la Constitución, y el otro son reformas políticas mínimas, ¿no? Así que mira, esto está en proceso, esto es en evolución. Hoy día, por supuesto, creo que es importante porque empieza a marcarse la cancha y vamos a poder ver efectivamente si alguna de las firmas se transforman en votos. Ya tenemos una por lo menos que jamás va a ser un voto, como el de la señora Heidi Juárez, ¿verdad? Que puso en Twitter, anunció su firma de la vacancia. Por eso que yo he sido muy desconfiado del tema de las firmas. Pero el hecho está que ya se ha presentado hoy día y vamos a darle curso. A las 7:30 tenemos una reunión de portavoces. De acuerdo. De manera que reservamos su opinión para después de la reunión de portavoces, de la Junta de Portavoces que tendrá lugar hoy a las 7:30. Sí, Lo que está en curso... Pero si me permite, yo sí quiero decir una cosa. Por favor. Lo que yo sí quiero decir es una cosa. Sí, espero que no pongan en duda jamás nuevamente la dirección de mi voto. Yo voy a votar por el Perú. Yo voy a votar por la vacancia. Gracias. Acá nunca lo hemos puesto en duda. Pero quisiera aprovechar de su competencia profesional como economista para preguntarle sobre el debate que está en curso sobre el presupuesto para el próximo año. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha llegado a una exacerbación? ¿Por qué estas iniciativas digamos, fuera de lugar, como financiar gastos no previstos usando para eso el fondo de contingencia, la reserva de contingencia? A ver, mira, aquí hay algunos temas de carácter técnico que tendría que explicar, ¿ya? Por favor. Pero aquí hay mucho también, digamos, lo voy a explicar así muy, muy en sencillo. A ver, si tú comparas el presupuesto de inicio, que es el que estamos, por ejemplo, determinando cuál debe ser el presupuesto de inicio para el próximo año, con lo que sucede al final de año, por ejemplo, este año, ¿no? Vamos a tener más de 60.000 millones de soles que no se han gastado, ¿ok? Así que hay una continua no ejecución del 100% del presupuesto. O sea, admitamos eso. ¿Okay? 60.000 millones es casi 30%. 30% de lo que fue el presupuesto el año pasado. Sí, es lo que no se ha ejecutado. Ya. Es lo que no se ha ejecutado. ¿Ok? Ahora, segundo, normalmente, bueno, un presupuesto es la expresión, si se quiere, matemática o en términos de dinero, de la voluntad de un gobierno de hacer cosas, ¿sí? Este gobierno ha prometido por todas partes del país que iba a devolver, digamos, muchas de las responsabilidades y de los recursos a las regiones, que iba a hacer todo tipo de obra en las regiones. Y la verdad es que es un presupuesto inercial, donde el mayor, digamos, quien captura la mayor parte es el gobierno central. Más del 60% de todo el presupuesto se queda aquí, son 140.000 millones de soles, es para el gobierno central, de los 200 y tantos mil que se están planteando, ¿no? Entonces, no hay un cambio fundamental en la dirección del presupuesto, es un presupuesto inercial como de todos los años, ¿ok? Segundo, esto de que se van a tocar los fondos de contingencia hay que entenderlo bien, ¿ya? Desde dos perspectivas, ¿no? Una es que efectivamente es bueno tener pan para mayo en caso haya alguna cosa terrible. De hecho, durante el COVID nos gastamos mucho de las reservas de contingencia del Fondo de Estabilización Fiscal que existía, ¿no? Porque estaba COVID y lo necesitaba. El hecho es que hoy en día hay también una sensación muy clara de que aunque no hay una, digamos, qué sé yo, otra crisis de esas que aparecen en los diarios, hay una crisis de hambre en el Perú. Hay una crisis real. Hay una crisis que afecta a cientos de miles, lo hemos dicho creo en una entrevista, ¿no? La inseguridad alimentaria en el país es terrible. Entonces los aumentos, que a propósito no son 1.100 no sé cuánto, lo acaba de aclarar el congresista Aguinaga, son poco más de 243 millones de soles, si no me equivoco, ¿no? Van dirigidos, por ejemplo, a darle presupuesto a las ollas comunes, ¿no? A aumentar el presupuesto para el vaso de leche, asegurarse de que esta vez sí se haga, por ejemplo, el hospital especializado en Piura. Así que hay mucho de cosas que se dicen de manera general y que asustan, por supuesto, a quien tiene una mentalidad un poco, digamos, conservadora en materia fiscal. Yo soy economista, no creo en la irresponsabilidad fiscal,
¿ok? O sea, totalmente. Pero tampoco me parece que hay un poquitito de exageración. Cualquier ministro de Economía, digamos, hábil, ¿no? Y yo creo que Kurt es muy hábil, sabe que cuando viene con una propuesta, esta propuesta tiene que estar de todas maneras aderezada de alguna forma con las necesidades directas que tienen los congresistas, sobre todo del interior del país. Pero aquí ha habido una posición decimonónica, ¿no? De decir, no, ¿sabe qué? Es esto y no me lo toquen. Eso es lo que ha causado mucha ira, mucho coraje, digamos, sobre todo entre mis colegas del interior del país, ¿no? Porque básicamente cierra la puerta a cualquier tipo de negociación. Así que yo creo que esto va a seguir en adelante hasta mañana a la medianoche, y creo que al final va a haber un acuerdo. Ojalá. Por supuesto que va a haber un acuerdo, porque si no lo hubiera... Es una buena noticia. Porque si no lo hubiera, ¿qué pasa? Sencillamente la propuesta del Ejecutivo se convierte en ley. De acuerdo, muchas gracias. Así que por eso que cuando empezaban a hablar, perdóname, que esto iba a ser materia, por ejemplo, de una cuestión de confianza, es una cosa total y absolutamente ridícula. Muy bien, tomamos nota entonces de su esperanza de que mañana antes de la medianoche haya un acuerdo aprobado en el Congreso que incorpore algunos elementos nuevos, pero que respete los equilibrios presupuestales. Sobre todo, retenemos su confianza en que las 67 firmas actuales se conviertan en más de 87, gracias, nos ha dicho usted, al hartazgo que ha percibido entre algunos colegas suyos de las bancadas oficialistas. Veremos si se materializa eso. En todo caso, muchas gracias por explicarnos su punto de vista. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.